El movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos presenta Frustración. En las investigaciones realizadas sobre la personalidad de los adictos, la baja tolerancia a la frustración ha sido siempre el rasgo más típico y consistente, pues hacen lo que desean en el mismo momento en que ese deseo aparece en su mente, sin ser capaces de soportar la espera. Si quieren algo, lo quieren ya. Por este motivo, la baja tolerancia a la frustración suele estar presente en problemas relacionados con la dificultad en el control de sus impulsos, como las adicciones. Imaginemos una persona con baja tolerancia a la frustración y con problemas de habilidades sociales. En situaciones interpersonales, siente una ansiedad de la que quiere huir a toda costa. Entonces descubre que un modo de hacerlo es evadiendo el dolor, y por ello recurre al alcohol. Cuando bebe, se desinhibe, se tranquiliza y puede disfrutar de sus relaciones con los demás. Después ya no bebe para sentirse a gusto con los demás, sino porque la pasa mal cuando no recibe la dosis que le pide su cuerpo. Es como un callejón sin salida que va a más. La depresión y el vacío es cada vez mayor. El deseo de aliviarlo y la dosis también. Paradójicamente, aquello que causa el dolor es lo mismo que lo alivia. Por eso para el adicto es tan difícil escapar de su adicción. El consumo de drogas en nuestro país ha aumentado de manera alarmante. Las tendencias del consumo de algunas sustancias ilegales entre los estudiantes del grupo de edad de 12 a 17 años en el Distrito Federal revelan que las adicciones no representaban un problema de grandes dimensiones, sino a partir del año 1991. Época en la que se registró un rápido crecimiento de los experimentadores y de los consumidores de cocaína y de marihuana. Las cifras impactan. Hay 16 millones de fumadores en el país. Más de 160 mexicanos mueren al día por causas asociadas a esta adicción. 3,5 millones de mexicanos entre 12 y 65 años han consumido por lo menos una vez en su vida drogas prohibidas. 900,000 siguen haciéndolo y 570,000 personas son consumidoras habituales. El consumo de drogas entre los niños de la Ciudad de México registró un salto alarmante en los últimos 3 años. En el año 2003, el 15.2% de los estudiantes declaró haber consumido al menos una vez sustancias adictivas. Violencia. La violencia es por demás un fenómeno inquietante, porque no solo se trata de hechos, sino de un clima, una atmósfera, un ambiente en estado de putrefacción del que nadie queda a salvo. Porque la violencia es uno de esos acontecimientos que todo lo invade, enferma y contagia. Para alguien que experimenta y tiene poca resistencia al sentimiento de frustración, una pequeña ofensa es algo intolerable y da lugar a una rabia exagerada. Para librarse de ella, destroza, agrede y golpea, lo cual le proporciona alivio. Después, no se hace responsable de sus actos y culpa a la víctima o a las circunstancias. La ira en los adolescentes es un síntoma de frustración, cuyo origen es el mismo núcleo familiar. En otras palabras, un joven agresivo probablemente tiene padres agresivos o presenció desde su niñez escenas de violencia familiar. La intimidación entre compañeros, bullying, es una forma patológica de su socialidad y va de un atentado físico hasta prácticas más ocultas, como la violencia emocional por intimidaciones verbales, gestos ofensivos, extorsión y exclusión del grupo de amistades, rumores, chismes, etc. En el entorno escolar se presentan 2 tipos de bullying: el directo, que es la forma más común entre los niños y adolescentes y que se traduce en peleas, agresiones físicas e incluso palizas, y el indirecto o psicológico, que se caracteriza
por pretender el aislamiento social del agredido, mediante la propagación de difamaciones, amenazas o críticas que aluden a rasgos o limitaciones físicas, además del chantaje. De acuerdo con la publicación realizada por la Red de los Derechos de la Infancia en México, la tercera causa de muerte en jóvenes de entre los 15 y 24 años son los homicidios y las agresiones físicas. Este fenómeno refleja que los jóvenes resuelven sus diferencias por la vía de la violencia, lo cual conlleva la pérdida del valor de la vida humana. Es verdaderamente alarmante y triste la muerte de jóvenes en riñas, víctimas a patadas o a golpes, seguramente por algún detalle insignificante. El potencial de vida perdido muchas veces en la oscuridad del olvido o del anonimato jamás es recuperado, significando para amigos y familiares un dolor difícilmente superable. Entre los síntomas que presentan los agredidos en actos violentos, se encuentra que son personas deprimidas o tristes, se muestran agresivos con sus padres o maestros, bajan el promedio de sus calificaciones y pretextan diversos argumentos para no asistir a clases. Un paquete de sentimientos que acompañan a la víctima de violencia va desde la desolación, el desamparo, la angustia, la inseguridad, la amargura, el temor, el rencor, el miedo hasta el odio. El agredido entonces ha quedado en las condiciones necesarias para sentirse totalmente frustrado. ¿Círculo vicioso? Posiblemente. Frustración, adicción, violencia. En el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos existen experiencias de diferentes personas que han sufrido en carne viva esta frustración, viviendo emocionalmente en ruinas, sin voluntad o resistencia a la vida, y gracias a la terapia, los traumas se van convirtiendo en solo malas experiencias. Las malas experiencias en situaciones de fortaleza. El enojo y coraje se van convirtiendo en alegría, y donde alguna vez hubo caos, desolación, tristeza, amargura, celos, depresión y ansiedad, hoy existe una sonrisa. Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos.